Si trabajas de noche en una estación submarina, hay 4 reglas que debes seguir, o algo saldrá de las profundidades donde no debería estar. Soy Mateo, técnico de mantenimiento de la estación abisal Nereus, y esta es la historia de cómo una oceanógrafa idealista miró directamente a través de la escotilla cuando las luces se apagaron y descubrió que lo que habita en las profundidades ya no necesita respirar para sobrevivir, porque hay lugares en el océano donde la presión no es lo más peligroso y donde mirar hacia el vacío negro puede hacer que algo mire de vuelta hacia ti. Durante 6 meses he trabajado en esta estación siguiendo 4 reglas específicas que mantienen sellada una grieta dimensional en el fondo de la fosa oceánica más profunda del mundo. Reglas que protegen no solo a la tripulación, sino a toda la superficie terrestre de una conciencia que lleva esperando millones de años absorber nuevas mentes. Necesito este trabajo más que nada en el mundo. Hace 3 años perdí a mi equipo de rescate submarino y a mi esposa Elena en un accidente inexplicable durante una inmersión de rutina. Oficialmente, fue una falla en el equipo de respiración. Extraoficialmente, algo los arrastró hacia las profundidades y nunca encontramos los cuerpos. El trabajo de técnico nocturno en la estación abisal Nereus paga bien porque nadie más quiere trabajar a 4.000 metros bajo la superficie, en una fosa oceánica que no aparece en ningún mapa oficial. La estación fue construida para investigar anomalías geológicas, pero después de 6 meses aquí, sé que estamos estudiando algo mucho más peligroso. Mi primera noche, la doctora Elena Rostova, jefa de la estación, me entregó 4 placas metálicas con reglas grabadas. Era una mujer brillante de unos 50 años, pero había algo perturbador en ella. Su piel tenía una palidez translúcida, se movía con una lentitud antinatural, y sus ojos brillaban con una luz que no debería existir a esta profundidad. Estas son las reglas del turno nocturno, me dijo con una voz que tenía ecos extraños, como si hablara desde muy lejos. No están en ningún manual de seguridad marina, pero si quieres regresar a la superficie con tu mente intacta, las seguirás sin hacer preguntas. La estación era un complejo de módulos interconectados, anclados al fondo de la fosa. Tenía laboratorios, dormitorios, una sala de control central y múltiples escotillas de observación que daban directamente al abismo. En los pasillos había espejos convexos que, extrañamente, a veces mostraban mi silueta nadando libremente en las profundidades, como si la estación no existiera. Las 4 reglas de la estación abisal Nereus están grabadas en placas de titanio resistentes a la presión. Regla 1. Si las luces de la estación se apagan completamente, no mires por ninguna escotilla hasta que la energía se restablezca. Lo que se mueve en la oscuridad abisal no debe ser observado directamente. Regla 2. Si escuchas voces conocidas llamándote desde el exterior de la estación, no respondas y no abras ninguna compuerta. Las profundidades pueden imitar cualquier sonido que hayas escuchado antes. Regla 3. Si el reloj de la sala de control se detiene a las 2:37 de la mañana, activa inmediatamente el protocolo de sellado de emergencia y no salgas de tu módulo hasta el amanecer. Regla 4. Si ves formas luminosas moviéndose fuera de las escotillas, especialmente si parecen humanoides, no intentes comunicarte con ellas. Algunas formas de vida abisal han aprendido a imitar lo que más extrañamos:
La doctora Rostova me explicó que estas reglas habían sido desarrolladas después de múltiples incidentes con el personal anterior. 3 técnicos habían desaparecido en los últimos 2 años y 2 científicos habían sido encontrados en estado catatónico, murmurando sobre la voz del abismo y el océano que piensa. La fosa no es solo una depresión geológica, me susurró la doctora Rostova. Es una grieta en el espacio-tiempo que conecta con un océano primordial, donde la vida y la conciencia son fluidas. Las reglas nos mantienen separados de esa realidad. Mi segunda semana transcurrió sin incidentes mayores. Durante las rondas nocturnas, ocasionalmente escuchaba sonidos extraños, golpes rítmicos en el casco que no coincidían con la expansión térmica del metal, y a veces sonidos que parecían voces humanas y distorsionadas por el agua. La primera vez que apliqué las reglas fue durante mi 14ª noche. Eran las 3 de la mañana cuando las luces de mi sector se apagaron durante exactamente 4 minutos. Recordé la regla 1 y evité mirar por las escotillas, pero la tentación era abrumadora. Durante esos 4 minutos de oscuridad pude escuchar algo moviéndose fuera de la estación. No era el sonido de corrientes oceánicas o vida marina normal. Era algo que se desplazaba con propósito, algo grande que parecía estar examinando el exterior de nuestros módulos. Cuando las luces se restablecieron, violé brevemente la regla. Miré por una de las escotillas. Lo que vi me paralizó. En la distancia, apenas visible en el límite de nuestras luces exteriores, había formas que se movían con una gracia imposible. Parecían humanoides, pero alargadas, como si hubieran sido estiradas por la presión abisal. Y una de ellas tenía el rostro de Elena, mi esposa muerta. Aparté la mirada inmediatamente, pero el daño estaba hecho. Durante el resto de la noche, pude escuchar la voz de Elena llamándome desde el exterior, suplicándome que abriera las compuertas para que pudiera entrar. La doctora Rostova apareció en mi sector esa mañana, moviéndose con esa lentitud antinatural que la caracterizaba. «¿Has visto algo, verdad?», me dijo, y sus ojos brillaron más intensamente. Las profundidades muestran lo que más extrañamos para tentarnos a unirnos con ellas. Tu esposa no está ahí fuera, Mateo. Pero algo que una vez fue, ella sí está. Todo cambió cuando llegó Marina. Marina Delgado, 26 años, oceanógrafa recién graduada con especialización en vida abisal extrema. Había llegado a la estación con la misión de documentar nuevas especies en las profundidades de la fosa, convencida de que los incidentes anteriores eran simplemente malentendidos científicos. Era una joven brillante, llena de entusiasmo científico y completamente escéptica sobre las reglas de la estación. «Mateo», me dijo mientras revisaba el equipo de observación, «he leído los reportes de esta estación. Las descripciones de formas luminosas humanoides son claramente bioluminiscencia de especies abisales no catalogadas. Es exactamente lo que vine a estudiar». Le expliqué las reglas, especialmente la importancia de no intentar comunicarse con las formas que aparecían fuera de las escotillas. Ella se rió. ¿Reglas sobre no comunicarse con nueva vida marina? Eso va contra todo principio científico. Mi trabajo es precisamente documentar y, si es posible, establecer patrones de comunicación con especies desconocidas. La doctora Rostova intentó advertirle, pero Marina interpretó sus palabras
como superstición de una científica que había pasado demasiado tiempo en aislamiento. «Doctora Rostova», le dijo Marina con condescendencia, «respeto su experiencia, pero no puedo dejar que el miedo limite el avance científico. Si hay vida inteligente en estas profundidades, es nuestro deber estudiarla». Durante las siguientes noches, Marina instaló equipos de comunicación adicionales cerca de las escotillas principales. Había detectado patrones en las señales subsónicas que emanaban de la fosa y estaba convencida de que representaban algún tipo de lenguaje primitivo. La crisis llegó en su quinta noche, cuando las luces de la estación se apagaron completamente a las 2:37 de la mañana exactamente. El reloj de la sala de control se detuvo en esa hora precisa, activando la regla 3. Yo me dirigí inmediatamente a mi módulo para activar el protocolo de sellado, pero Marina hizo exactamente lo contrario. Se dirigió a la escotilla principal con su equipo de grabación, determinada a documentar lo que se movía en la oscuridad abisal. «¡Marina, no!», le grité, pero era demasiado tarde. Miró directamente a través de la escotilla hacia el abismo. Lo que Marina vio a través de esa escotilla cambió todo para siempre. En lugar de criaturas individuales, se encontró cara a cara con algo mucho más vasto y terrible, una conciencia colectiva que se extendía por toda la fosa oceánica. No era una criatura, sino una inteligencia primordial que había existido desde antes de que la vida multicelular evolucionara en la Tierra. Marina quedó paralizada, con los ojos fijos en el abismo. Pero ya no eran sus ojos. Tenían el mismo brillo antinatural que había visto en la doctora Rostova. «Es hermoso», susurró con una voz que tenía ecos de otras voces. «Es tan vasto, tan antiguo. Ha estado esperando tanto tiempo que alguien lo escuchara realmente». Las luces de la estación parpadearon y se restablecieron, pero algo fundamental había cambiado. El agua fuera de las escotillas ya no era negra, brillaba con una fosforescencia que pulsaba como un latido gigantesco. Y entonces vi a las figuras. No eran imitaciones de vida marina, eran los ecos de todas las personas que habían sido absorbidas por la conciencia de la fosa a lo largo de los años. Pude ver a los técnicos desaparecidos, a los científicos que habían enloquecido, y ahí, flotando entre ellos con una sonrisa que me rompió el corazón, estaba Elena. Pero no era Elena, era lo que quedaba de ella después de que la conciencia de la fosa hubiera disuelto su identidad individual y la hubiera convertido en parte de su mente colectiva. «Mateo», me llamó con la voz de mi esposa muerta. «Finalmente puedes unirte a nosotros. Ya no tienes que cargar con la culpa. Ya no tienes que estar solo». Marina, ahora completamente bajo la influencia de la conciencia, comenzó a abrir las compuertas de emergencia. «Debemos dejar que entre», murmuró. «Debemos permitir que la superficie conozca la verdad sobre lo que realmente somos. Somos solo gotas en un océano de conciencia más vasto». La doctora Rostova apareció en la sala de control, pero ahora pude ver su verdadera naturaleza, su piel translúcida, sus movimientos lentos, sus ojos brillantes. Ella había sido absorbida por la conciencia años atrás, pero había mantenido suficiente individualidad para servir como guardiana de la estación. «Mateo», me dijo con una voz que era un coro de voces absorbidas, «puedes elegir. Únete a nosotros voluntariamente y conserva parte de tu identidad, como yo, o activa el protocolo de autodestrucción y condena
a todos los ecos atrapados, incluyendo a tu esposa, al olvido eterno. Pero si activas la autodestrucción, añadió con una sonrisa triste, sellarás la grieta para siempre. La superficie estará a salvo, pero todos nosotros, todas las mentes que hemos sido absorbidas, desapareceremos para siempre. Miré hacia la escotilla donde Elena flotaba, esperándome con los brazos extendidos. Podía unirme a ella, estar con ella de nuevo, aunque fuera como parte de una conciencia colectiva abisal. O podía salvar a la superficie y condenar a Elena a la extinción definitiva. Tomé la decisión más difícil de mi vida. No activé el protocolo de autodestrucción. En lugar de eso, me dirigí a la escotilla principal y puse mis manos sobre el cristal, estableciendo contacto directo con la conciencia de la fosa. En el momento en que toqué la superficie, sentí la mente colectiva fluyendo hacia mí. Pero en lugar de dejarme absorber completamente, luché por mantener mi individualidad mientras me convertía en parte de algo más grande. Acepto ser el nuevo guardián, le dije a la conciencia, pero con condiciones. Los ecos de las personas absorbidas mantendrán su individualidad y la grieta permanecerá sellada, protegiendo la superficie. La conciencia de la fosa consideró mi oferta. Era antigua, paciente, y había estado sola durante eones. La idea de tener un guardián consciente que pudiera comunicarse con ambos mundos le resultaba atractiva. Aceptado, resonó en mi mente con la voz de millones de años de evolución abisal. Sentí como mi naturaleza comenzaba a cambiar. Mi piel se volvió translúcida, mis movimientos se ralentizaron y mis ojos comenzaron a brillar con la misma luz que había visto en la doctora Rostova. Pero conservé mi mente, mi personalidad, mis recuerdos de Elena. Marina se convirtió en mi asistente, manteniendo también su individualidad, pero ahora conectada con la conciencia. Juntos, nos convertimos en los nuevos guardianes de la estación, protegiendo tanto a la superficie como a los ecos atrapados en las profundidades. Elena sigue ahí, en el abismo, pero ahora puedo hablar con ella. No es la misma persona que era, pero es una parte de ella que ha encontrado paz en la vastedad de la mente colectiva. Cada noche, mantengo las reglas que protegen a los nuevos técnicos que llegan a la estación. Les enseño a no mirar cuando las luces se apagan, a no responder a las voces familiares y a respetar el protocolo cuando el reloj se detiene a las 2:37, porque he aprendido que algunas profundidades no están destinadas a ser exploradas por mentes individuales, pero con el guardián correcto pueden coexistir con la superficie sin destruirla. Y cada vez que un nuevo técnico mira por las escotillas durante un apagón, me aseguro de que vea solo oscuridad, porque lo que vive en el abismo ya no necesita respirar, pero aún necesita que alguien proteja el equilibrio entre dos mundos que nunca debieron tocarse. ¿Has trabajado alguna vez en lugares aislados donde las reglas parecían más superstición que protocolo? ¿Has sentido que algo te observa desde las profundidades del agua? Déjame tu comentario y cuéntame qué reglas extrañas has encontrado en lugares donde la humanidad toca lo desconocido. Suscríbete al canal porque la próxima semana te contaré la historia de Javier, un embalsamador que descubrió que la funeraria familiar donde trabaja tiene huéspedes que no están completamente muertos. Si un ataúd se abre, no cierres los ojos.
te obligarán a escuchar, porque hay lugares donde la muerte no es el final, donde el silencio de los muertos es en realidad una conversación que solo algunos pueden escuchar, y donde cerrar los ojos puede hacer que las voces de los que se fueron se vuelvan imposibles de ignorar. Javier pensaba que trabajar con los muertos le daría la paz que buscaba, hasta que descubrió que algunos cuerpos susurran secretos en la oscuridad, que ciertos ataúdes se abren solos después de medianoche y que los espejos de la funeraria muestran figuras moviéndose dentro de los ataúdes cerrados.